Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 1:09, bienvenidos Milenio 3, la nave del misterio, y de verdad que creo que va a ser una noche muy especial, solamente por un detalle que doy, lo que acaba de aparecer a mi lado, una serie de recortes, abril 1976, yo creo que va a haber contenidos que van a sorprender a muchos amigos, y sobre todo a aquellos que tienen un poco de memoria, porque vamos a recordar, vamos a hacer una primera parte con un túnel del tiempo muy especial, vais a ver cómo merece la pena. Vamos a recordar a un gran maestro de las ondas televisivas. Vamos a hacerlo con un invitado de excepción. Vais a poder preguntar un montón de cosas. Y vamos a hacer un viaje muy especial. Pero además, Carmen, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Tenemos un montón de cosas porque, bueno, ha ocurrido desde ese asunto misterioso, bastante inquietante de verdad, que es lo que pasa en Palomares, que parece que no nos cuentan, que sí nos cuentan. Ahora una noticia que comentaremos con detalle con los compañeros de Almería de caracoles radioactivos, todavía con radiactividad. Tenemos un testimonio que trae Alberto Granados de verdad sorprendente, aterrador, ocurrido en Francia, que tiene que ver con apariciones. Y también nuestro POE particular, Teo Rodríguez, nos trae algo de una habitación. Una habitación donde desde luego no debe ser fácil dormir, no debe ser fácil pasar una noche ahí. Y eso será en la segunda hora, cuando Teo ponga un poco de ambiente inquietante a esta sintonía de Milenio 3. Pero especialmente va a ser emocionante porque son muchísimos los amigos que siguen escribiéndonos, preguntando por antiguos programas de televisión, de radio. El túnel del tiempo ya sabéis que cubre ese espectro e intenta informar. Pero lo primero, ante todo, como siempre, las noticias, lo que ha ocurrido esta semana. Y curiosamente, el asunto que trae a colación Alberto Granados, seguro que hubiera sido noticia en ese programa hace 30 años. Alberto, buenas noches, compañero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Ha ocurrido en Argentina? Sí, en la zona de San Luis, en un hotel, el Hotel Potrero de los Funes. Ocurrió el domingo pasado sobre las 9 de la noche y nos lo han relatado pues hace escasos minutos. O sea, hace muy poco tiempo unas personas han visto algo. Has podido hablar incluso con la recepcionista de ese hotel, de ese pequeño hotel en la ruta, donde la gente salió poco menos que fascinada o espantada, quién sabe, a ver algo en el cielo, ¿no? Sí, además fueron varias las personas que lo pudieron ver y aquel artefacto, aquella luz, estuvo cerca de 20 minutos, o sea que tuvieron tiempo de verlo bien. Incluso ha habido alguna alusión a investigaciones, a futuras investigaciones por parte de militares, se ha intentado saber si eran satélites, aviones. Ha ocurrido hace nada en Argentina y esta es la voz de uno de los principales testigos. El domingo, siendo las 21 horas de aquí de Argentina, yo trabajo en un hotel, en la parte de recepción. Una persona ingresa y nos avisa de que se veía algo extraño en el cielo. Salimos, éramos aproximadamente 9 personas, lo que vimos lo mismo. Se vio una luz muy brillante del tamaño de un automóvil aproximadamente sobre un cerro que se llama Cerro Quebrada de los Cóndores, que es aquí en la localidad de Potrero de los Funes. Esa luz estuvo suspendida en el aire aproximadamente 20 minutos. Se veían al costado como que prendían otras luces de colores, de distintos colores. De repente la luz más brillante comenzó a ponerse tenue hasta que fue disminuyendo la luz brillante, digamos, se puso tenue hasta que desapareció y dejó marcado en el cielo una especie de aureola que, bueno, no, la verdad yo nunca había visto nada igual, suspendida en el cielo aproximadamente por 20 minutos. 1:13, siempre en directo. El colchón sonoro, que además tiene que ver con un grande, Brian Eno y Apolo. Va a ser todo muy espacial, va a ser un viaje cósmico al pasado y quién sabe si al futuro. Estos casos de ovnis siguen estando ahí, nadie sabe lo que son, nadie puede afirmar absolutamente nada, pero siguen ocurriendo y siguen copando planas en España y en otros países. Parece que no era un avión, parece que mucha gente ya hablaba de los otros casos ocurridos allí hacía un tiempo, ¿verdad, Alberto? Como si fuera una especie de bucle constante. Sí, lo que más llama además la atención es que eran muchas las personas, además una de ellas incluso fue a avisar a la recepción de que algo raro estaba ocurriendo, salieron varias personas de recepción, varias personas que estaban en la puerta del hotel y estuvieron durante largo tiempo viendo estas luces y además, como tú bien dices, yo enseguida le pregunté si aquella zona era propensa a apariciones extrañas y fíjate qué curioso que me relataba un caso que había ocurrido
ocurrido hace unos años. Un pequeño clásico de la ufología argentina, una historia asombrosa. Yo recuerdo de niño ver un croquis, un dibujo de esos testigos, unos pescadores. Bueno, que nos lo cuente ella, la protagonista, allí en Argentina. Un avión no puede quedarse suspendido en el aire de la forma que estaba suspendida esta luz. En la provincia de San Luis salió publicado un antecedente de 1978 de unos pescadores que sí, que habían visto una luz, inclusive vino gente, verificó la zona, bueno, habían visto sobre esa zona que había pasto quemado de grandes dimensiones, pero es el único antecedente que yo conozco de la provincia. Bueno, ese caso fue un célebre, era una época de absoluta eclosión de este fenómeno, y yo recuerdo aquel dibujo con bastante emoción. Los pescadores no solo vieron un objeto físico, siempre según su testimonio, sino una especie de individuo al lado, que a mí me daba mucho miedo, Alberto, me daba mucho miedo ese dibujo, porque era un niño, evidentemente, porque el ser que ellos describían, que la prensa argentina le llamó el ángel, tenía una especie de aureola y mostraba las palmas de las manos. Aquel dibujo de un individuo, sea lo que fuera, enseñando las palmas de las manos, y la policía luego examinando ese terreno quemado, evidentemente eran para no ser olvidados. En ese mismo lugar ha ocurrido hace nada, y es que en Argentina, habría mucho que hablar de los casos de Argentina, nunca ha decrecido esta casuística, lo que pasa que se informa menos. Seguramente, bueno, Carmen, 7640, como siempre, líneas abiertas, además porque iban a poder preguntar, bueno, no os voy a engañar, tengo unos recortes aquí a mi lado, lo estoy tocando con fervor, Dice ovnis, tercera parte, espiritismo, parapsicología, teleradio, abril 1976. Esto tuvo que ser una bomba. Estamos hablando evidentemente de algo, abrimos líneas, Carmen, para que la gente muestre sus recuerdos, haga sus preguntas al invitado que tenemos esta noche, viaje en el tiempo más que nunca. ¿Te parece? Claro que sí, que líneas abiertas en esa vía de contacto 7640, palabra clave Milenio, espacio y como siempre vuestros mensajes. Si queréis preguntar sobre esa época o sobre la actualidad o sobre el programa, que vamos a desvelar cuál es ahora enseguida. Sí, también sobre las vivencias que seguro que tuvieron muchas estas dos figuras de la televisión que unió el destino. 7640, palabra clave Milenio, espacio y como siempre vuestros mensajes. Vamos a sortear, Iker, como siempre hacemos los sábados, 3 ejemplares de ese libro, de Milenio 3, el libro. Y ahora nos metemos en un mundo donde todo es posible. Un agujero negro, quién sabe. El túnel del tiempo. El tiempo pasa. Los sucesos permanecen en el túnel del tiempo. Bienvenido al pasado. Quiero que escuchen esta sintonía. Seguramente a muchas personas, a las más jóvenes, no les diga nada. Pero estoy seguro que, bueno, ahora nos escuchan exactamente, según el EGM, 800.000 amigos, ¿no? 776.000, vaya familia. Bueno, pues estoy convencido, Carmen, de que mucha gente, que igual está ahora ya preparando sus viajes de regreso de este puente, o están descansando todavía, ellos que pueden hacerlo, o mirando al cielo, quién sabe, en diferentes puntos de España o del mundo, yo estoy seguro que algunos dirán, ¿qué sonido más raro nos pone aquí Noel Calero, nuestro compañero? ¡Qué raro! Pero otros de inmediato, como una cosa mágica, verán que se les pone la carne de gallina. Era un dibujo muy extraño, tan extraño como era la mente de este individuo genial que desgraciadamente nos dejó hace un tiempo, Fernando Jiménez del Oso. Era un dibujo raro, misterioso, con una serie de caras, un moai de la isla de Pascua en un lateral, una especie de reloj que medía el tiempo, el futuro, el pasado. Y de repente, yo creo que los telespectadores españoles tuvieron que darse de piedra, año 76, cuando de repente surge esta música nada habitual en la televisión. Y sobre este fondo sonoro muy de la época iban surgiendo créditos. Fernando Jiménez del Oso, Más allá. Pero ese programa tiene una intrahistoria de la que muy pocas veces se ha hablado. Un programa, sin duda, que cambió el concepto del misterio en España. Un programa que cambió muchas cosas. Y a veces, cuando ya poco a poco el rumor se va extendiendo, millones de personas conectaban la tele, muchas veces en blanco y negro, se sentaban alrededor y veían a ese hombre característico diciendo cosas como lo que acabamos de comentar, como los ovnis, cosas como estas. Ustedes habrán oído y leído con frecuencia las explicaciones que los medios oficiales dan en torno a muchos casos de avistamientos de ovnis. Los ministerios del aire, los departamentos correspondientes
suelen dar notas a la prensa en las que se explica cualquier caso de avistamiento de ovnis como globosonda, como el planeta Venus o como meteoritos. Y es que los organismos oficiales mienten, y mienten descaradamente. Por supuesto que en otros temas también, pero en este de los ovnis con harta y conocida frecuencia. Cabe la posibilidad de que un testigo no experto confunda un globosonda con un ovni. Cabe la posibilidad de que un testigo ebrio pueda confundir el planeta Venus, difícilmente, pero en fin, podemos admitirlo, con un ovni. Pero en la inmensa mayoría de los casos, esos testigos están hablando de objetos realmente no identificados. Voz inconfundible, pero había una historia, una tramoya que se desvela en parte en un libro totalmente recomendable. Yo lo he disfrutado mucho. Su autor es Hugo Stuven. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Se tiene que decir así, Hugo. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Oye, una aclaración, es Hugo Stuven. Stuven. Tal como será, porque antiguamente tenía 2 puntitos en la U porque es un apellido alemán, pero mi abuelo lo quitó porque todo el mundo decía Stuven en vez de Stuven. Pues yo entonces, reconozco mi error, siempre lo he dicho así, quedó lo siento. Stuven. ¿Quién te ha visto y quién TV? Televisión TV. Española. Sí. Historias de mi tele. Hugo es... hombre, yo a veces digo un clásico y entonces a alguno le sienta mal, pero no es por decirlo, es por decir que claro, es prácticamente toda la vida en Televisión Española, ¿verdad? Realizando algunos de los programas que se han quedado en la memoria colectiva. Podríamos destacar Aplauso, Más Allá, evidentemente. Sí. Ahora mismo, en 2006, estabas haciendo El Loco de la Colina, El Querido Loco de la Colina. Volveré a hacerlo. Es decir, toda la vida con las cámaras... Y fines de año, y Miss España, y la Gala de Hispanidad... 1000 cosas, ¿no? Sí. Pero nos ha parecido entrañable realmente, Hugo, el viaje que haces al mundo del más allá, nunca mejor dicho. Estábamos escuchando esa sintonía, estábamos escuchando a Fernando... y me has traído una reliquia que, bueno, mi equipo me conoce perfectamente, esto a mí, vamos, se me humedecen los ojos. Me has traído una carpeta que la tengo aquí ahora mismo, que muchos amigos del misterio, caramba, lo que darían por tener esta carpeta, hojas y hojas de recortes en blanco y negro, del impacto, Hugo, que tuvo que ser hacer un programa. Tú cuentas en este libro, que edita Espejo de Tinta y que recomendamos de verdad, tú cuentas que primero Fernando, el gran Fernando, llegó a Televisión Española, pero no para hacer Más Allá, sino para otro gran programa, un ómnibus, sí. ¿No? Estos. En un programa que se llama Siempre en Domingo, que en ese tiempo era Chicho Ibáñez Serrador, el director de programas, conoció a Fernando porque Fernando le mandó un cuento para Historia para no dormir, y le gustó, y se hicieron amigos. Entonces cuando Chicho fue director de programas, le llamó para que hiciera un espacio de 5 minutos hablando él sobre cosas de misterio, ovnis, apariciones, etcétera. Y fue como un flechazo entre él y yo, es decir, a mí me gustaban tanto el tema que me preocupaba que todas sus cosas estuvieran ahí, porque también estaba el doctor Rosado en aquella época, también estaba Paco Costas, y yo realmente me dediqué a Fernando a que siempre estuviese todo a punto y que le hiciera sus 5 minutos lo mejor. ¿Y qué impacto tenía aquello, Hugo? Fue muy... La gente se quedó muy impresionada con esto porque además, ya sabes, Fernando tenía esa pinta venerable que daba credibilidad a todo lo que decía y bueno, entonces cuando se acabó el Siempre en Domingo dijimos, oye, ¿por qué no presentamos el proyecto a la tele para hacer un programa independiente? ¿Y los dos lo presentáis? Lo presentamos conjuntamente, además yo le llevé de la manito, dije, a ver, el director de la segunda cadena, yo trabajaba dentro de la tele y bueno, dijeron adelante, entonces empezamos a montar el Más Allá. Yo le di el título, porque empezamos, ¿qué título le íbamos a poner? Yo le dije, La Puerta del Misterio. No la usó muchos años más tarde. Otro después, clásico. Sí, pero a él le gustaba Más Allá y además hizo el dibujo ese que le fue agregando cosas poco a poco, que era como sus sueños, que era muy freudiano el dibujo, y era muy parecido a los dibujos de Dalí también, porque eran dimensiones imposibles y cosas. Qué bien raras. dibujaba Fernando, por cierto. Muy bien. Yo también dibujo, Yo hacía cómics antiguamente. O sea que comprendiste perfectamente
lo que yo, claro, viéndolo ahora estábamos, fíjate Hugo, estábamos en uno de los estudios de la SER obteniendo estos sonidos de unos CDs, que tengo que decir, siempre tengo que decirlo, que me los dio mi querido amigo Moisés Garrido de Huelva, y todavía había un magnetismo en todo eso. Tuvo que ser un impacto tremendo. Año 76, la gente no estaba acostumbrada ni a ese dibujo en primer plano, ni a esos sonidos. Bueno, hicimos muchos experimentos, además, con Fernando, ahí dentro del programa. Si tú ves los recortes que te he traído, Ajá. hay un momento en que el único crítico que había de televisión, se llamaba Guillermo del Corral, padre del Corral actual, nos pone muy bien, pero nos pone muy bien, además nos nombra a los dos siempre. Dice, es impresionante, más adelante también es más impresionante Jiménez del Oso, como la gente... Bueno, habían 9 millones de personas que se enganchaban cada noche, cada semana con esto. Fuimos uno de los programas más vistos en aquella época. Y yo he venido aquí, tú me has traído, porque en el libro, como tú dices, de Quién te ha visto y quién te ve, tengo un capítulo especialmente dedicado a Fernando Jiménez del Oso. Y cuentas experiencias personales dentro del programa. Muy personales y muy divertidas. Yo estuve hace poco hablando con Pilar, su mujer, y le dije que le voy a llevar un libro, se lo voy a regalar, porque además yo quería meter una foto aquí que tenía yo con Fernando, que es inédita y es curiosa, porque los dos viajamos a Londres a comprar material, porque Televisión Española no nos dejaba rodar, hacíamos solo plató y comprábamos material fuera. Entonces estuvimos con gente de Londres, gente de Alemania, que nos vendían material de todo, la Nina Cogolina que movía los no sé qué, en fin. Y entonces, estando en Londres, nos fuimos a pasear a Oxford Street y entramos a la tienda esta que ahora es del el padre del Dodi, Alfayet. Sí, Alfayet. Y habían estrenado hacía poco La Guerra de las Galaxias, que nos fascinaba. Y entonces había una promoción ahí con unos tíos grandotes vestidos de Darth Vader. Perdón, no era La Guerra de las Galaxias, era El Planeta de los Simios. Y entonces había unos tíos vestidos de mono grandes, gigantescos, y nos hicimos una foto. Y la foto la tiene Pilar, que me ha dicho que la tiene colgada en su despacho Fernando, y yo quería que me la dejara para escanearla y meterla aquí. No me dio tiempo. Sería un documento clásico, ¿no? También. Una cosa, Hugo, tú cuentas que tenías una especial devoción por estos temas, o un gran interés. Sí, yo hacía una parte del guión que eran la arqueología maldita, que se llama. Arqueología maldita. La llamamos así porque era esa arqueología que no encajaba en los cánones normales, como esa pisada de un pie de un zapato congelado por hace millones de años, que no corresponde a épocas antiguas, que todavía ni el hombre estaba en la tierra, o ese mamut con un disparo en la cabeza que tiene ahí, bueno. Y aquello lo sacabais en pantalla y claro, sí. Pero imagino que también tendréis vuestras críticas. Espero que no como ahora, porque ahora cualquiera puede en internet o en cualquier sitio criticar algo. El impacto sobre la gente tenía que ser tremendo, pero me gustaría ir un poco incluso a la cuestión más personal. Por cierto, que ya están llegando un montón de mensajes, de preguntas. Se puede preguntar tantas cosas sobre lo que fue más allá. Fernando Jiménez del Oso, Hugo nos va a contar historias de todo tipo, pero a mí me gustaría empezar por una que quizás sea poco conocida y que tú has tenido el valor de contar en tu libro, y es que, cuidado, tú no solo tenías interés por los temas del misterio de los que hablaba Fernando y tú realizabas el programa, sino que concretamente en la calle Fleming, bueno, tú pones el número, no lo voy a decir por si nos escucha alguien que está allí, te pasaron ciertas cosas que imagino que le dan otra tónica a uno respecto a estos temas, ¿no? Yo la verdad no creo en fantasmas, para empezar. Yo creo que todo tiene una explicación lógica. Es posible que nosotros no sepamos ni conozcamos todavía cuáles son las dimensiones que hay que están cruzadas aquí alrededor, o cuántos son los millones de universos paralelos que tenemos y que de repente se pueden cruzar, y por eso podemos creer que son fantasmas o lo que sea, incluso hasta ovnis, que puede que sean viajeros del tiempo y no del espacio. Bueno, lo que pasa es que en Fleming vivió también Fernando. ¿Vivió también él allí? Sí, él vivió en ese mismo edificio. Después se cambió un poco más arriba, cuando se casó con Pilar, y yo vivía en esa zona también. Chicho también vivió en ese mismo edificio. Vaya banda ahí metida, ¿eh? Sí, mucha gente vivió por ahí. Era la época en que los americanos habían construido esa zona de Madrid y estaban casi todos los de la base aérea estaban metidos ahí. Y era una zona muy bonita, muy, muy maja.
Bueno, sí, se me empezaron a caer las cosas y a producir ruidos en el apartamentito y yo, claro, me asusté y le llamé a Fernando y le dije, macho, ¿qué pasa aquí? Me dice, no te preocupes, si es que son normal, son fantasmas, pero no le hagas caso tú tranquilo, sigue viviendo tu vida, no le hagas caso. Digo, ¿cómo que no le hagas caso? Yo bajé al día siguiente a la administración y le dije, cámbiame de apartamento, joder, porque ese apartamento no me dejan dormir. Y dice, ¿quién no le deja dormir? Los fantasmas. Yo no me lo creía el tío, claro. Pero tú lo habías vivido, cosas como cuentas como movimiento de objetos, sí, romperse cosas. Se caían, de repente estaba yo en el baño y se caían las cosas de la cocina. Estaba en la cocina y se caían las cosas del baño. Entonces, o se encendían las luces solas. Ponerse grifos o la ducha solo. Cosas así. Entonces dije, a mí no me vengan a tomar el pelo y me cambié de sitio directamente. Me fui al octavo. 1:30, 18 grados. Yo no sé la gente, vamos a testar un poco lo que está diciendo porque recibimos cientos de mensajes de amigos 7640 que muchos de ellos estoy seguro que recuerdan perfectamente el impacto de ese programa, ¿no? De ese y de otros. José Luis de Torrelavega nos dice, por ejemplo, que se acuerda del maestro Jiménez del Oso cuando salía en La Bola de Cristal, que él era niño entonces y que se enganchó al misterio gracias a él. Que su madre no dejaba ver el programa, nos dice otro oyente, Ramón desde Tarragona, pero que él lo veía a escondidas. Yo recuerdo algún susto con esa cabecera, ¿eh? No con la de Más Allá, pero con alguna de La Puerta del Misterio y años 80, alguna vez estando solo en casa y sin saber de estos temas, por supuesto, siendo muy pequeño, algún susto grande. También nos dicen que si Jiménez del Oso puso un vídeo sobre Marte donde estaban rusos y americanos. Sí, bueno, eso es una historia que ya comentaremos en alguna ocasión. Alternativa que además, 3. claro, hay mucha leyenda. Siempre también. acaban estos programas, Hugo, aunque vayamos ahora un poco al final de la historia, siempre hay como muchos mitos, ¿no? Y parece que ciertos temas están abocados a ser mito. No sabes la cantidad de gente que nos ha preguntado si en Televisión Española echaron a Fernando o le cancelaron radicalmente el programa porque emitió un vídeo que no podía ser visto, un vídeo pues que tenía que ver con Marte, con científicos desaparecidos. Fernando ha aclarado 20.000 veces que no, que se acababan los contratos, como pasa muchas veces, pero la gente no quiere creerlo. Ya, no, Fernando tuvo varios años haciendo el programa, porque yo me fui incluso, pasé a ser realizador de musicales y ya nos separamos y siguieron, entonces ya le empezaron a dar dinero porque el programa tenía mucho éxito y empezó a viajar. Se fue a Nazca y estuvo yendo en México y estuvo en todos los sitios ya con buen dinero. Lo que pasa es que hubo un momento en que creo que se había agotado ya el tema y los rodajes que habían hecho ya no tenían dónde ir. Y entonces Televisión dijo, bueno, se acaba ya el ciclo, pero Fernando siguió trabajando después para otro sitio. Estuvo trabajando para el Canal Now, que amigos míos fueron los que le produjeron también muchas cosas de esto. Estuvo con Gasparetto haciendo en Italia, en fin, me regaló la colección completa, entre paréntesis, el ET famoso, me lo regaló una vez que le fui a ver a la revista, cuando todavía la revista se llamaba El Más Allá, antes que le quitaran la cabecera, porque se la quitaron. Más Allá. Pero lo increíble, Hugo, es que, claro, como de repente Televisión Española, 9 millones de personas, o X millones, un impacto tremendo, y el programa desaparece. Pero habían pasado ya 4 años, claro, mucha gente pensó que lo no habían era censurado. Un año, 4 años. O sea, que dejamos claro que de censura de los poderes ocultos, nada. No. Que la gente lo sigue creyendo. Juanjo desde Hospitalet pregunta que si alguna vez os pasó algo extraño en el plateo que os haya marcado. Sí, Cuéntanos, y Hugo. lo cuento ahí. Nos vino a ver un día el famoso que había tenido contactos con Eugenio Siracusa, que había tenido hace poco contactos. falleció, además. Sí. Pues yo creí que había muerto mucho antes, ahora me he enterado que hace poco. Pues Siracusa vino además con un periodista español que trabajaba en la tele también y que venía con un montón de gente porque tenía muchos seguidores en ese momento y traía unas fotos de los supuestos extraterrestres que tenían ojos así rasgados y una cara un poco felina, digamos. Y un poco siniestra también, ¿no? Era felina, era un poco felina, así rara. Y entonces estuvo hablando y, bueno, se quedó con mi cara porque dijo, tú, bello, ¿de dónde sei? Y le dije, soy indio araucano porque yo soy chileno, nací en Chile, soy una mezcla de alemán, español e indio. Y me dijo, bello, bellísimo, qué facha. Bueno, estuvo encantador con nosotros. Se acabó la entrevista y cuando se marchó él, se quedó uno de su gente, de sus acólitos ahí, esperando que rodáramos las imágenes de los extraterrestres. Y yo, desgraciadamente, tenía abierto el micrófono del plató cuando hablé con el tío de vídeo, que le digo, oye, Herminio, empieza a grabar, por favor, que vamos a grabar esto.
Y dice el otro desde arriba, que no sabía qué pasaba abajo, que esos gatos asquerosos que dicen que son extraterrestres. Digo, sí, me ha dicho, sí, que son extraterrestres, joder. Y eso se oyó en el plató, y lo oyó el ayudante de Siracusa. Entonces se indignó, cogió las fotos y se fue a la puerta donde estaba ya Siracusa a punto de marcharse, y le dijo que nos habíamos estado riendo de sus extraterrestres. Siracusa montó en cólera, volvió al plató, cogió a Fernando, bueno, yo bajé también porque salmó un follón grande, y le dijo, no quiero que salga mi entrevista y prohíbo que salga, y si sale esta entrevista mía, los demandaré a todos ustedes. Y dijimos, bueno, vale, pues, perdone, que ha sido un chico que no sabe. Me da igual, de mis extraterrestres no se ríe nadie porque son ángeles, son no sé qué. Bueno, se fue indignado y no nos dejó emitirlo. Y eso se quedó para siempre guardado. Pero lo curioso es que detrás de él venía Juanjo Benítez a una entrevista, y vamos a empezar la entrevista y se va la luz en toda Televisión Española. Y Televisión Española tiene unos sistemas automáticos que cuando se va la luz se ponen en marcha unos generadores automáticos que no da tiempo que se corte la luz para seguir emitiendo, porque además se emitía desde ahí en aquella época. Pues se fue todo. Nosotros dijimos la venganza de Siracusa, porque no pudimos seguir grabando, porque estuvimos 1 hora y después ya se nos acabó el tiempo, a las 9 de la noche, y ya tuvimos que irnos. Historias como estas y muchas más se cuenta Hugo Stuben en un libro de verdad repleto de muchísimas más cosas. Estamos hablando del misterio porque es lo que nos toca a Milenio 3, evidentemente, pero se puede disfrutar de un montón de etapas de la televisión, porque son prácticamente aquí pues 40 años concentrados desde el inicio mítico. No es ninguna burla, Hugo, pero a ti te llamaban el correcaminos, tú lo cuentas, porque sí, estabas de arriba abajo, y porque entre los... Es una cosa muy bonita, claro, la gente que no conoce ese gran monstruo que es la casa de Televisión Española, claro, a veces la desconexión entre técnicos que están arriba, realizadores, ocurrían cosas como esta. Vamos a ver, os voy a leer unas frases del libro. Hay que decir que esto está hecho con humor. Sí. Menos lo de... Bueno, hay cosas también de Jiménez Rosso que está hecho con humor también, como tú lo habrás visto. Vamos a leer esta frase que a mí, luego seguimos con preguntas. Hay muchas cosas, hay grabaciones de sesiones espíritas, hay grabaciones psicofónicas. Luego quiero preguntarte varias cosas porque tú pudiste escuchar incluso las de Belmez, que son casi como una cosa prohibida, ¿no? Y que las pones aquí como bastante inquietantes. Pero fijaos, un reportero, un operador llamado Popi Enríquez, decía, cuenta Hugo en su libro, Popi empezó a rodar y al cabo de unos minutos vio cómo se formaba la hostia en la boca de la mujer. Popi abrió los ojos incrédulo, pero siguió rodando. Él no creía en esas cosas, pero lo estaba viendo con sus propios ojos. De pronto, la mujer comenzó a levitar unos 2 metros del suelo, y Popi, asombrado, no quiso perder detalle, y la siguió con la cámara. Al terminar le preguntaron qué le parecía todo aquello. Estamos hablando de un lugar muy concreto, de una España muy concreta, y de un ambiente raro, hay que decirlo, raro, con esa especie de fervor que a veces toca lo oscuro. Cosas como estas, de esa época, de ese programa, año 76, Palmar de Troya. Quiero quedar lo más profundo de tu corazón. No me busques lleno de inteligencia, hijo mío. Proliferaban los videntes que mantenían animada conversación con la Virgen o con Jesús. Durante estos éxtasis no era raro que se produjeran extraños fenómenos, como materializarse de una sagrada forma sobre la lengua de la vidente. Los testigos lo juran. Era la frase de ese operador de cámara, Popi Enríquez. Seguimos hablando a la 1:39 con Hugo Stuben, autor de ¿Quién te ha visto y quién te ve? Historias de mi tele. Uno de los apartados de este libro curiosísimo y gratificante para los que disfrutamos con el periodismo se centra en Más Allá, el programa legendario. Y además muchas veces me preguntan, y yo sonrío, ¿no? Y no hay comparativa posible ninguna. Y además la repercusión de lo que tuvo Más Allá, como la repercusión de los libros de JJ Benítez, es que es absurdo. Ya nadie podrá alcanzar una repercusión en la sociedad de esa magnitud, ¿no? Y nos alegramos por ello, desde luego. Pero ¿qué pasó con esto, Hugo? Un operador de cámara que graba, extasiado, siendo escéptico, levitación, hostia consagrada en la boca. ¿Qué es esto? En el Palmar. ¿Contamos el final?
Contamos el final, por supuesto. Bueno, después Poppy además es premio Goya de fotografía ahora, porque se dedica al cine, ¿no? Poppy, cuando se quedó muy impresionado y cuando fue a revelar el material, me dijo: yo vi a la señora levitar, vi el ectoplasma, eso, pero la Kodak dijo que no. Y no había absolutamente nada de anormal en lo que había rodado. Simplemente se veía a la señora y de pronto él subía la cámara para arriba y la señora se quedaba sentada y él se iba al techo creyendo que estaba flotando. Pero él estaba viendo algo o imaginándose algo. Él lo vio, pero decía que había un incienso muy fuerte y muy raro ahí. Y en el ambiente, lo que hablábamos por eso, ¿no? Sí, el ambiente de fascinación un poco extraño de ese lugar, ¿no? Es que a veces yo creo que cuando hay, no sé si ese tipo de incienso, y además sobre todo ese ambiente que tú dices de un poco de histeria colectiva, sin duda, la gente ve lo que le dicen que ve. Lo curioso es que este hombre, escéptico como hemos dicho, incluso podía imaginarse una serie, hay un pequeño ahora mismo una pequeña visita a destiempo hay que decirlo, tiene que pasar en este programa y a esta hora. Hugo se ha vuelto rápidamente, no era ningún extraterrestre, no era ninguna visita extraordinaria, era una de esas cosas que solo pueden pasar aquí de vez en cuando, pero continuamos. Claro, el hombre, incluso como operador de cámara, estaba grabando lo que él veía, la parte superior y lo de la boca, que luego, claro, en la Kodak, como él decía, no aparecía nada. ¿Visitasteis lugares como estos? ¿Visitasteis centros espíritas? ¿Visitasteis sitios donde supuestamente se entraba en contacto con algo? Y hablamos de uno de los temas que más miedo da a la audiencia, hay que decirlo, las psicofonías, las voces imposibles. Hablas de Carol Ramis, hablas de... Claro, y os traía psicofonías, sí, algunas de Belmez, ella era discípula de Konstantin Raudive, uno de los clásicos de estos temas. Sí. Oye, ¿qué impresión daba aquello? Había inventado un aparato con mucho filtro para que no se le metieran emisoras de radio, porque muchas veces se grababan cosas. Estábamos en casa una vez de uno de estos hipnotizadores también y muy estudioso de... ¿Joaquín Grau? No, el otro que daba clases en la universidad. Y de pronto se nos colaban cosas de emisoras de radio, porque era muy potente el aparato ese para grabar, que ella había estado en las grabaciones de las caras de Belmez. Pero Fernando quiso hacer un experimento en una cámara anecoica. Tú sabes lo que es una cámara anecoica, es decir, hay una aquí en Torres Quevedo y es una habitación, un plató gigante en la cual la voz, tú hablas y la A, o lo que tú digas, pum, se cae ahí, no llega más allá. Eso me ha sorprendido un montón cuando lo he leído en tu libro. Estabais metidos ahí y oíais el sonido del silencio. El silencio era terrible, porque era como una losa que pesaba encima, porque además no se pisa en el suelo, va sobre una red que no mete ruido, y todas las paredes tienen para absorber todo tipo de ruido, arriba, abajo, en los costados, con lo cual, como te digo, decíamos A y la A decía A y se acababa. No era como que cuando tú hablas y dices A. Un aislamiento total. Total. Y estuvimos grabando como 2 horas casi, desde fuera con la cámara y por dentro con un aparatito de grabación. Y vamos, agotamos la cinta y cuando lo fuimos a oír se oía... No se oía nada, no había ni una interferencia de fuera, del exterior, porque eso es de concreto armado, no se podía meter ninguna emisora de fuera, o sea, no oímos absolutamente nada, y pensábamos que podíamos oír todo tipo de voces, de esos que dicen socorro, ayudarme, yo qué sé. ¿Llegaste a oír esas otras voces, por ejemplo, las grabadas a Belmez? Sí. ¿Te impresionaron? Al principio sí, mucho. ¿Cómo eran? Porque eran lamentos y eran peticiones de socorro y que le ayudaran, voces de niñas, de mujeres. Qué curioso lo que acaba de decir Hugo, ¿verdad, Carmen? Porque muy poca gente ha podido escuchar esas grabaciones a lo largo del tiempo, voces de socorro de niñas y de mujeres. Yo recuerdo a un periodista del diario Pueblo que pudimos entrevistar, Antonio Casado, que también pudo escuchar esas primigenias voces de Belmez,
y él dice que es la experiencia más aterradora que tuvo jamás, que era como una banda sonora de llantos constantes como de otro tiempo. Se te ponían los pelos de punta, es verdad. Para un realizador como tú, Hugo, que has hecho todo tipo de programas, lo cuentas en el libro, de una complejidad absoluta. Nadie puede saber lo que es realizar un programa en esas circunstancias, con no sé cuántas cámaras, con la presión también de la casa muchas veces añadida. Te encuentras de repente con una cosa tan aparentemente sencilla como esa, sin embargo son cosas que emocionan, ¿verdad? Por ejemplo, esas voces, mucho. ¿Qué podían ser? Yo en principio pensaba que eran muertos que llamaban del más allá. Ahora ya no creo en el más allá. Así yo tengo mi propia visión de qué es lo que pasa más allá. Como cada uno, unos pueden creer en yo qué sé, en Papá Noel y otros pueden creer en Santa Claus. Pues yo creo que esto es algo que es natural, es decir, otra dimensión. Yo siempre estoy convencido de que existen universos paralelos, que el pasado, el futuro ya está hecho. Nosotros estamos viajando por el tiempo hacia el futuro, venimos del pasado, pero nuestra vida está ya impresa en millones y millones de universos paralelos, en la cual a veces es que esto viene a cuento porque he estado estudiando la mecánica cuántica. En la mecánica cuántica hay algo que que los científicos están totalmente asombrados. Los cuantos son unos paquetitos, son los fotones, son paquetes de energía que están dentro del átomo. Y entonces de pronto han encontrado que los cuantos no existen en el tiempo, es decir, son atemporales. Y están en un punto y luego aparecen en otro. Al mismo tiempo incluso aparecen antes de que salgan, están ya de vuelta, en fin. Sin embargo, cuando tú escuchabas aquellas grabaciones en los años 70, la opción más lógica, como pensaba todo el mundo, era que eran difuntos, ¿no? Claro que sí. Evidentemente, las voces de Belmez. ¿Qué pregunta la gente a Hugo, Carmen? Pues mira, por ejemplo, nuestro compañero Julio Corral, que nos está escuchando, dice: don Fernando investigó el caso de la Delegación de Hacienda de Vitoria y vio los vídeos, pero nunca quiso hablar de ello. Lo que pasa es que eso era ya años 90, Hugo, tú en los años 90 ya estabas con Fernando, claro. No, yo estaba con el... ¿Pero esto qué es? Otro programa clásico de televisión española. Ana desde Alicante pregunta si alguna vez realizaron la Ouija en directo en el programa. ¿Ah? Sí, pero no estaba yo. Fernando era contrario que se jugara con la Ouija, ¿Sabes lo que es la Ouija, no? Uh-huh. El Ouija, francés y alemán, que era el sí, Ouija, y por eso se llamó el tablero con las letras. Que hicimos una vez un experimento de eso entre nosotros, y yo siempre pensé que alguien estaba moviéndola y que alguien... De todas formas, estoy convencido que es el poder de la mente de la gente que contesta a lo que tú quieres que conteste, o alguien con la mente más fuerte obliga a que se conteste lo que alguien estaba pensando. Yo pienso en la mente fuertísima del ser humano, Otro amigo nos dice que él recuerda del maestro Jiménez del Oso un CD donde hablaba de psicofonías. Eso fue también ya en la revista clásico, Enigmas. Lo del plató, que si le había marcado algo, y también nos preguntan si alguna vez tuvieron que salir de algún lugar supuestamente encantado por tener una presencia o sentir algo extraño. ¿El lugar donde peor o la grabación o la sensación, hablando de misterio, donde peor lo pasaste, Hugo, donde creías que realmente ahí había algo? Yo lo pasé como independientemente de Fernando, lo pasé yo solo. Yo estuve un año en Bilbao trabajando en una empresa de postproducción y vivía en un Bemendi. Un Bemendi es un monte que está al lado del aeropuerto, y ahí hay un sitio donde hubo una aparición mariana que se llama la Virgen de Umbe. De Umbe, sí, Monte Umbe. Y una noche, a eso las 12, fuimos un día a verlo, y bueno, me pareció que era toda la gente agradecida, había una pequeña ermita, un agua que decían que era curativa, en fin. Y a mí me pareció extraño todo eso, y dije, aquí hay malas vibraciones, hay algo que no entiendo. Y una noche fui con el coche, y es un camino de tierra con unos árboles muy grandes, porque es un bosque grande, y después eso está en un sitio abierto de prado muy bonito. Y de pronto iba bajando con el coche yo solo, y me entró un escalofrío en la espina dorsal, de eso como no sé. Y me dio la impresión, miré por el espejo, me dio la impresión que había alguien sentado detrás. Entonces frené en seco, miré para atrás y vi que no había nadie, claro. Seguí, y según iba entrando y acercándome a la ermita, era más fuerte la presión de que algo había dentro del coche.
pero era una cosa que se me ponían los pelos de punta. De eso, pero si yo no tengo miedo, ¿por qué? Sin embargo, cada vez que avanzaba más, era como que no me dejaban pasar. Y estaba solo en la noche ahí, noche cerrada y oscura, y no pude seguir. Y tuve que dar la vuelta y me marché. Además, un lugar lleno de historias. Desde antes incluso de las apariciones se habló de muchísimas cosas, de aparecidos, de algún que otro crimen. Un lugar muy especial, el Monte Umbe. Por cierto, Hugo, ¿qué fue lo mejor de hacer Más Allá? Centrándonos en esa parte de tu historia como realizador imprescindible, ¿no?, en la historia de nuestra televisión. ¿Qué proporcionó Más Allá? ¿Cuál fue tu mejor momento? ¿Qué recuerdos tienes en general de esa experiencia, ¿no?, absolutamente pionera? Bueno, nosotros no éramos conscientes que estábamos haciendo algo nuevo, sino que estábamos haciendo lo que nos gustaba. Y bueno, yo tengo muy buenos recuerdos del Más Allá en aquella época. Trabajaba como un chino, porque es que yo hacía de todo. Iba a los rodajes, volvía, buscaba las músicas, me buscaba músicas. Qué importante era eso, ¿verdad? La música era importantísima. Y bueno, hay una de Penderecki que es fenomenal para este tipo. Te tomo nota, ¿eh? Te pone los pelos de punta, Penderecki, que es un como... Y luego hay autores españoles también que son muy buenos. Bueno, la cosa es que yo al final Fernando escribía los guiones, él se los preparaba, y yo le preparaba todo el material para que en el plató, cuando llegara, él diera paso a los vídeos y fuera cómodo y rápido todo. Yo tengo un buen recuerdo de esa época. Además, Fernando en aquel tiempo conoció a Pilar, su mujer, y bueno, éramos muy amigos, salíamos juntos, íbamos, veníamos, me conocían toda mi vida. Yo los usaba como psiquiatras también a ellos. Claro, decía, oye, ¿qué me pasa? Oye, bueno, con Fernando era terrible, porque en el buen sentido, yo claro, he trabajado 5 años y tú también, Carmen, con él. Sí. Claro, no podías engañarle. Ibas, te veía la cara y decías, te pasa esto y esto. Y claro, decías, evidente. Y ya con los dos, que Pilar también es psiquiatra, ya sí, imagínate. Sí. Yo recuerdo una vez, él estaba de guardia en este, que ya no existe, creo que es el camino de Tres Cantos. Había un clínico ahí de locos, como digo yo, no me acuerdo cómo se llamaba, un psiquiátrico, y él estaba haciendo guardia y me dijo, vente para acá a las 10, 11 de la mañana para que escribamos el guión de la próxima semana, porque además él seguía trabajando, lógicamente. Y fui, y claro, la sensación de entrar y recorrer todos esos pasillos y la cafetería hasta llegar donde estaba él, y todo el mundo se me acercaba y me decía, dame un cigarrito, dame un cigarrito. Y los veía a todos los que estaban ahí, y todos tenían tics nerviosos que llegué haciéndolos todos. Cuando llegué al lado de Fernando, decía, macho, me rasco, me pico aquí, me pica acá, no sé qué, hacía todos los tics nerviosos. ¿Y estaba Fernando haciendo el guión? Sí, estaban ahí en una habitación que tenía él como guardia, digamos, y me decía, ten cuidado que se te pega esto. Digo, no me jodas, tú, porque al final voy a terminar metido aquí. No, me tomaba el pelo, la verdad. Era un hombre además con mucho humor. Y luego hay una cosa que también no es romper ningún mito, pero es verdad que Fernando, por la imagen, por cómo hablaba, por cómo se dirigía a la gente, por ser psiquiatra evidentemente, daba una imagen de alejamiento del asunto, de escepticismo. Y yo creo que luego a nivel personal era mucho más crédulo en muchas cosas de lo que nos... cosas, sí. Hombre, Fernando no tenía duda de la existencia de extraterrestres, no de ovnis, de extraterrestres o de vida en el más allá. Sí. Más preguntas, Carmen. A ver, nos están llegando muchos mensajes sobre avistamientos ovni que han tenido, pero también Luis, por ejemplo, nos pregunta, ¿es cierto que Más Allá dio nombre a la actual revista homónima? ¿El canal 50 años de televisión emitirá alguno de estos programas? Yo supongo que sí, que Canal 50 años lo emitirá. No, yo tengo que decirlo porque además Fernando me lo contó, el Más Allá era de él, era suyo, se asoció con una persona que no me acuerdo cómo se llama, que le ayudó a poner la revista Más Allá, y al final terminó robándole la cabecera del título Más Allá. Y por eso Fernando cambió y se buscó otro título luego para la segunda revista que hizo, y la tercera fue Enigmas. Sí. Lo que queríamos de alguna forma era hacer un sentido homenaje a aquel programa. El programa evidentemente tenía una cara, pero como siempre, y ahora lo comprendemos más que nunca en televisión, tan importante es la cara que presenta un programa como todo el equipo que está detrás. Y la figura del realizador,
pues es clave, ¿no? Y vaya si lo sabemos hoy en día. Anécdotas muchísimas, Hugo, programas míticos. Has conocido de cerca personas como Pilar Miró, lo que es la vida. Ahora Carmen trabaja con Gonzalo por la mañana y en con 4. Es decir, todo es un bucle mágico. Hay unas fotografías impresionantes, historia de la tele, que es de todo, ¿no? Que a veces es tristeza, que la mayoría de las veces es alegría, si decimos aplausos, si decimos, veo aquí titulares directísimos, si decimos, bueno, tantos y tantos, galas, historias que, bueno, concentraban a todo un país. Hugo, sería imposible concentrar la atención, el poder. ¿Cómo era ir con el equipo de Más Allá, con Fernando por la calle? Yo lo he vivido en los años, en esta década, pero en los años 70 es que no podéis ir por la calle. Sí, bueno, cuando salíamos fuera, pues nos atendía el alcalde, el cura párroco, en fin, las fuerzas vivas de los pueblos que nos atendían fenomenal. Oye, ¿algún reportaje se te ha quedado en concreto? ¿Algún tema, alguna historia, alguna ficha de esa arqueología maldita? ¿Algo que se te haya quedado, no sé qué, con una especie de patina especial en todo esto? ¿Un tema preferido para ti o que te haya gustado mucho hacer? A mí me gustaba eso, me gustaba mucho indagar sobre esas pilas que habían en Egipto de hace 3.000 o 4.000 años. Los objetos imposibles, ¿no? Los objetos imposibles y que no tenían que estar ahí. Y sobre todo, después he estado leyendo mucho la Biblia y viendo que hacían fenómenos los profetas que eran extraños y que después hacían fuego de repente y no lo conocían otras personas. O sea, algo había ahí extraño que alguien les ayudó o alguien les enseñó. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Y sabes una cosa, Iker, te lo voy a contar porque esto es verdad. Y hace como 3 años o 4 años atrás, me cayó una revista Enigma en las manos y leía Iker Jiménez y bueno, y entonces yo no me acordaba cómo se llamaba el hijo de Fernando. Y un día que le llamé le dije, oye, macho, ¿el Iker este es tu hijo? Dice, no, mi hijo se llama Pablo. Ah, joder, porque como dice Iker Jiménez, claro, que a lo mejor es pariente tuyo. Y no sé por qué, una vez que Fernando ha desaparecido, nos ha unido a un montón de gente que trabajaba con él, conmigo. Es decir, por un lado yo conocí a Lorenzo, el director de Enigmas, claro, nuestro amigo. Por otro lado te he conocido a ti. Por otro lado, quien me ayudó a editar esto se llama Julio Barroso, que también estuvo trabajando. Buen amigo también, sí, señor. Y entonces, no sé por qué me he ido conectando con todos la gente que trabaja con Fernando. Que lazos mágicos, Hugo, no puede ser de otra forma. Hay cosas que están mucho más allá de la lógica. Tú viviste con ellas, viviste las entrañas de un programa que nosotros, evidentemente, mucha gente dirá, lo tenéis mitificado, pero sin ese programa, Hugo, sin esa labor, no podríamos hacer lo que estamos haciendo ahora, evidentemente. No habría una pasión por estos temas o una divulgación que se escapa del espectáculo, del bochorno que tantas veces nos ha dado la televisión. Sí. Hay que decirlo, desgraciadamente ese medio, ¿no? La televisión en sí también ha perjudicado mucho estos temas, y en ese caso hay que decirlo, evidentemente Fernando era una persona que estaba a la contra y hastiado un poco también de hacia dónde iban las tornas, ¿no? Y él se mantuvo ahí firme. Por eso yo creo que ahora esta segunda oportunidad, que no solo por nuestro programa, sino por otros que está viendo, todo tiene un sentido. Hay que ser agradecido y todo nace de un lugar, ¿no? Sin ese más allá, estoy seguro que no existirían muchas cosas y, entre otras cosas, Milenio 3. Estoy convencido, si tanta gente no se hubiera enamorado del misterio viendo aquellas imágenes en las que tú tenías tanto que ver. Fernando siempre decía que había que separar bien el polvo de la paja porque había muchos fantasmas. Pero de carne y hueso. Fantasmas vivos, listillo, que vivía del cuento en esta historia. Y nos topamos con muchos, de Sudamérica, del norte, de varios sitios distintos. Curanderos, brujos. Hay mucho que hablar, Hugo. Sí. Yo, como hemos estado 1 hora charlando, como no tenemos más tiempo, lo que sí hago es recomendar tu libro. Lo ha editado Espejo de Tinta, Hugo Stuben, ¿Quién te ha visto y quién te ve? No solo por lo de Más Allá, de verdad, yo lo tengo subrayado, marcado. Hay 1000 historias, desde lo que fue el 23F a lo que fue preparar programas de todo tipo y personajes de todo tipo, programas que provocaban un terremoto en la audiencia, audiencias millonarias, y lo que supone también de tensión y de humor, ¿no?, de hacer una vida en televisión. Hugo, gracias por tu visita, estás en tu casa. Gracias a vosotros. Sí, muy amable. Muchas gracias. Gracias. Carmen, nosotros seguimos con un montón más de cosas.
cosas con el 7640. Luego vamos a escuchar esa historia de Teo Rodríguez, el testimonio que nos trae Alberto Granados, nuestra sección positiva, nos va a hablar de la felicidad. Alberto también. También secciones más negativas, noticias otra vez de rituales satánicos, suicidios, con en el México. demonio en por medio. Sí. En fin, el claroscuro de la realidad, del misterio, que en el fondo es eso, la realidad desde cualquier prisma. Seguimos aquí en Milenio 3, ahora las noticias. Ahora cambiamos el tono radicalmente porque así lo requiere la realidad misteriosa. Vamos a marchar en unos minutos esa habitación de Teo Rodríguez, que además tiene que ver con la mina. Ayer 4 compañeros estaban en el barranco de Badajoz, un lugar con minas, con 15 kilómetros de minas y lleno de misterios. Y es que el mundo de la mina ha proporcionado un puñado de historias dramáticas. Esta sería una de ellas. Antes conectamos con México, Carmen. Seguimos, por supuesto, abriendo el 7640. Ha habido muchísimas preguntas y muchísimos recuerdos para Fernando Jiménez del Oso. Pocas veces el realizador había hablado de las anécdotas de ese programa legendario. ¿Qué ha pasado más o menos en México? Digo más o menos porque no sé si es ritual, si es satanismo. Es todo muy extraño, Iker. Se ha producido un suicidio de Óscar Andrés Ortiz, de 20 años. Se ahorcaba en el patio de su casa en Motul. Todo eso en un principio pues puede ser visto como un suicidio de un joven que tenía problemas, efectivamente. Pero luego se han ido sabiendo nuevos datos que lo relacionan con rituales satánicos. Nuevos datos. Siempre ocurre algo en México y desgraciadamente pues en las últimas fechas las noticias no son muy halagüeñas porque están tintadas de oscuro, ¿no?, en el país azteca. Ahí está nuestro querido compañero, como siempre, Fernando Bedoy. Fernando, buenas madrugadas, amigo. Hola, Iker, hola a todos. De nuevo una mala noticia, ¿no? De nuevo México tiene una nueva mala noticia. Pues como ustedes ya lo habían adelantado, Óscar Andrés Ortiz, de 20 años de edad, que vivía en la ciudad de Motul, en el estado sureño de México, de Yucatán, se suicidó. Aquí la cuestión no solo es que se suicidó, sino que se colgó de un árbol donde estaban 3 árboles en forma de triángulo. Eso fue la primera sospecha que le llamó la atención a los policías. Ya después, al entrar a su domicilio, los familiares del occiso les comentaron que Óscar leía libros de magia negra y que también se drogaba y se emborrachaba. ¿Magia negra? Exactamente. Y justo debajo de su cama guardaba un pequeño féretro negro, un cofrecito negro. Dentro de ese cofre se encontraron libros de esoterismo y ocultismo. Y también encontraron, que esto es lo más escandaloso de todo, huesos y un cráneo humano tapado con un pañuelo rojo. También encontraron collares y objetos como un medallón de una estrella satánica. Todo eso en el cofre que estaba abajo de su cama. Madre mía, Fernando, ¿me cuentas que este muchacho, todo es simbología, está claro? Todos son elementos para ser leídos por alguien o con una especie de preparación? Tenía un cráneo humano debajo de su cama, dentro de una especie de cofre a modo de ataúd negro. Así es. Y ese cráneo estaba tapado con un pañuelo rojo. Aquí habría que leer la simbología de los ritos satánicos, qué significa todo esto. Madre mía, 20 años. Así es, 20 años. Además, a ver si también hay gente que puede decirnos qué elementos son esos concretos o significan algo. Parecía que era un grupo llamado Dark. Al parecer era uno de los cabecillas, y varios miembros de este grupo aseguraron que la muerte de su maestro, que así le llamaban, fue un castigo por traicionar un pacto satánico. De nuevo pactos satánicos, de nuevo extraños rituales. Caramba, Fernando, ¿qué está pasando? Hombre, claro, México es una realidad plural de millones y millones de personas, pero qué curioso que esto esté floreciendo ahora en estos años, ¿no? No olvidemos que el estado de Yucatán está en una región maya, y toda esta región maya es muy mística, muy de esoterismo. Entonces tal vez este tipo de historias, que son más comunes ahí, se pueden insertar en esa realidad de magia negra, esoterismo, todo lo que conlleva estar en una región maya. Oye, una cosa, Fernando, ¿alguien ha, digamos, descifrado esos símbolos, el pañuelo rojo, el cofre, la calavera? ¿Les ha dado en la prensa o en la radio algún sentido, en la televisión? ¿Alguien ha comentado qué significaba ese puzzle de elementos que no sabemos leer o todavía no? No, hasta ahora no. Lo que coinciden tanto las autoridades como los medios de comunicación y los analistas es que se trata sin duda de un rito satánico. A lo que se está investigando es la gente con la que se involucraba este joven y su familia, que desconocía mucha parte de su vida. Es lo que están apenas descubriendo. O sea, una doble vida llevada, nunca mejor dicho, bajo la cama, y la frialdad para colgarse de ese árbol que estaba con otros dos en posición de triángulo. De triángulo. Recordemos que el triángulo es símbolo de satanismo.
Y en medio había dibujado además una especie de cruz. Dicen las autoridades que parecía una cruz invertida. Su tía Amelia Tamayo, además, que es la que lo encuentra ahorcado en el árbol, dice que las últimas semanas pues que había cambiado bastante su actitud, que decía que Dios no existía y que la única figura a la que había que adorar era el demonio, Satanás. Bueno, 2:11, actualidad de México. Espero que la próxima, Fernando, sea por algún hallazgo, algo más positivo, pero desgraciadamente la realidad viene así, y la realidad demuestra que cuántas influencias negativas también están acechando a nuestros jóvenes, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Fernando, amigo, un fuerte abrazo y gracias como siempre por estar ahí alerta desde México. Saludos a todos. Puede que algún oyente, ya sabéis que sorteamos 3 libros como siempre de Milenio 3 el libro, donde hablamos de algunos de estos casos y donde vienen vuestros mensajes que son fundamentales. Bueno, pues si sabéis algo de esta simbología: cráneo, pañuelo rojo, cofre en forma de ataúd, 3 árboles en triángulo. Caramba, es que esto es digno de una novela de estas de bestseller actual, pero con una muerte, por desgracia. Ahora quiero que nos acerquemos a la historia de un viejo minero y de un accidente mortal. Nuestro compañero Teo Rodríguez, ya sabéis, esas historias un tanto atormentadas, ha diseñado una cosa que, quién sabe si fue verdad o no. La habitación. ¿Estáis dispuestos a pulsar su pomo, a abrir la puerta, a entrar dentro? Si lo hacéis, es vuestra decisión. ...7 de septiembre de 1932. Había sido un día especialmente duro en el trabajo. Una galería de la mina donde trabajaba se desplomó sobre 4 compañeros. Uno de ellos falleció aquella misma tarde. Aquel desgraciado suceso hizo que no volviera jamás a la mina. Pero lo que realmente cambiaría mi vida para siempre fue lo que sucedió aquella noche. Llegué a casa agotado. Sin mediar palabra con mis padres y hermanos, decidí ir a mi habitación y meterme en la cama para descansar e intentar olvidar aquel terrible día. De madrugada, algo hizo que despertara sobresaltado. ¿Quién anda ahí? Tuve la sensación de que algo o alguien había pasado por encima de mi cama. Pensé en Copo, mi perro. Copo, ¿eres tú? Copo. Allí estaba, en medio de la tormenta, sentado sobre sus patas traseras, mirando fijamente a mi ventana. Algo sonó al otro lado de la puerta de mi habitación. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Pregunté. Caminé hacia la puerta. Tenía la sensación de que lo que provocaba ese sonido hacía lo mismo al otro lado. Justo antes de agarrar el pomo, el sonido cesó, al igual que la tormenta. El silencio era sobrecogedor. Agarré el pomo fuertemente y muy despacio abrí la puerta. No había nadie, pero sentí una brisa helada que rozó suavemente mi mejilla, deslizándose muy despacio a través de mi cuello y espalda. Estaba totalmente paralizado. Había algo allí conmigo, pero no podía verlo. A mis espaldas, los muelles de la cama sonaron como si alguien se hubiera sentado sobre ella. Copo, aún fuera, comenzó a ladrar como queriéndome advertir de la presencia de un extraño. De nuevo aquel sonido. Ahora justo detrás de mí. Era evidente que alguien más estaba conmigo en aquella habitación. La temperatura bajó bruscamente.
Un temblor incontrolable recorría todo mi cuerpo. Comencé a girarme muy lentamente hasta que pude ver quién estaba sentado sobre mi cama. No puede ser. No puede ser. No podía creer lo que veían mis ojos. ¿Quién era, abuelo? ¿Quién estaba en la cama? Nadie me creería, Sarita. Era imposible. Yo sí. ¿Quién era? Era... Cariño. Hola, mamá. ¿Con quién hablas, Sara? Con el abuelo. ¿El abuelo? Sí, está aquí sentado con Copo. Pero... ¿Tú no los ves? Jamás te creerán. ...2 y 18, siempre en directo, 17,2 grados, nave del misterio. Por cierto, la nave, Alberto, que se va a Puerto Llano. Sí, nos vamos al auditorio municipal el próximo viernes a partir de las 11:30 más o menos, o sea que todos a la emisora a pedir esas entradas, ya saben, esas invitaciones gratuitas y bueno, pues a ver el programa de Milenio 3 en directo. ¿Vas a estar en algún sitio raro? Yo creo que sí. ¿A dónde lo mandamos, Carmen? Algún sitio oscuro, que pase algo, que le entre miedo, que salga corriendo, no lo sé. Ya me estoy acostumbrando, Qué cruz, Alberto. Pues eso, que queremos disfrutar muchísimo con todos los amigos de, no solo de Puerto Llano, de Ciudad Real, de Castilla-La Mancha, de España, porque sabemos que va muchísima gente. Mi recomendación como amigo vuestro, que soy siempre, que nadie se quede sin ir, pues porque tenga alguna duda. La gente al final, siempre, todo el mundo, ve el programa. Porque a veces, claro, las invitaciones se agotan enseguida, pero luego siempre se acomodan lugares para que vaya gente. Eso, por nuestra parte, quede clarísimo. Por cierto, Carmen, necrópolis bajo el Vaticano, vaya notición. Desde el pasado jueves y gracias a las celebraciones que se están llevando a cabo por el 5º centenario de los museos vaticanos, se puede contemplar la necrópolis romana, que es llamada Via Triumphalis, que fue descubierta en 2003 durante unas obras. Según el Servicio de Información Vaticano, los arqueólogos descubrieron hace 3 años un cementerio que forma parte de un gran sepulcro a lo largo de la antigua Via Triumphalis, que llevaba desde Roma a Vieio. Los arqueólogos han descubierto 40 sepulcros pequeños y medianos y más de 200 sepulturas situadas en distintos niveles, muchas de ellas con inscripciones. La mayor parte de las tumbas, que datan de finales del siglo I a.C. e inicios del siglo IV después de Cristo, se encuentran en buen estado de conservación. También se han descubierto altares fúnebres, urnas, sarcófagos, en fin, muchos de ellos tienen también otras descripciones donde se especifica la ocupación y el lugar de origen de la persona que estaba allí enterrada. 40 sepulcros pequeños, ¿eh? Esto me ha recordado a lo de Ochate. Hay pequeños... algunos además sí que en las que se puede ver la efigie de niños. ¿Ah, sí? Sí. Como en Cartago, como en quien puede ir hasta Roma y ver esas imágenes seguro que lo disfruta, y si no, que busquen por internet y verán algunas fotografías. A mí esta noticia que viene ahora, Carmen, me ha llamado muchísimo la atención. Podría ser una noticia digna de incluir en la sección de Alberto de Mente Positiva. Un adolescente, yo lo comentaba con el equipo de Cuarto Milenio, por cierto, mañana estamos a las 11, ¿no? Mañana a las 11. Mañana la experiencia de Sigüenza, del Castillo, en vivo, con toda la banda de increíbles amigos de la cadena SER Medianoche, allí. Un adolescente consigue jugar a un videojuego. Claro, es que se dan las noticias y bueno, uno las da pues como el que lee el periódico y lee un breve. ¿Qué significa esto? ¿Qué salto es este? Un adolescente consigue jugar a un videojuego solo con la mente. Un chico de 14 años ha logrado, gracias a un experimento de la Universidad de Washington, jugar a un videojuego solo con su mente. El equipo, compuesto por neurocirujanos, neurólogos e ingenieros, consiguieron que el adolescente, que padece epilepsia, jugase a los marcianitos solo con las señales que emitió su cerebro para moverse en la pantalla. Gracias a los electrodos que le colocaron en la cabeza y que registran señales cerebrales superficiales, el muchacho superó las 2 primeras pantallas de Space Invaders, esa que son los marcianitos, la que clásica, la nave se va primera. Moviendo de un lado a otro. Bueno, pues iba esquivando los disparos de las naves enemigas y movía esa nave que disparaba solo con su mente, Iker. Según los investigadores, esta tecnología permitirá desarrollar otros dispositivos médicos para controlar el movimiento de extremidades artificiales, también solo con la mente. Y ahora, yo digo una cosa. ¿Qué diría, por ejemplo, si viviese mi tatarabuelo o mi bisabuelo de esta noticia?
le parecería absolutamente imposible. Un hombre, primero que haya un videojuego, que haya una pantalla. Ya que hay una pantalla sería algo que no entra en su parámetro de vida. Segundo, hace 20 años, jugar con la mente a un videojuego. Hace tan solo unas semanas, Alberto, recordarás que además estábamos preparando algo que parece un tema apasionantemente y máquina. 2 discapacitados movían el software de un ordenador también con la mente. Pero caramba, si esto está filtrándose a la prensa, ¿qué se está haciendo ahora? Hay que abordar este asunto, porque ¿qué se está haciendo ahora? Dejan las noticias ahí caer como en un pisapapeles social gigantesco, como sin ruido. Caramba, mover cosas con la mente. Sí, con la visión también. Yo creo que existen en los aviones americanos, los potentes aviones americanos, que los pilotos simplemente con dirigir su vista y su mirada hacia un objetivo, el objetivo es lanzado hacia esa posición. O sea que ya el ejército está investigando sobre muchas de estas cosas. Claro. Hay que abordarlas. ¿Qué se está haciendo? Límites de la mente humana. ¿Con qué poder? ¿Qué podrá darnos de beneficio esto en el buen sentido a personas discapacitadas? ¿Hasta dónde llegan los límites de nuestro poder mental? Nos hemos reído, y sobre todo algunos se han reído toda la vida, de los que decían poder mover objetos, poder variar cosas, y ahora se está haciendo científicamente. Estamos siendo testigos de ello, y esto es asombroso. Por cierto, igual de asombroso que lo que ha pasado en Palomares. Un tema que nos encanta, que siempre hemos comentado, que es una conspiración donde las haya. Hace 40 años, se cumplían en enero del 66, en enero del 2006 se cumplía la efeméride trágica, terrible, lo de las bombas de Palomares, conocéis todos la historia. Y hablábamos ya en Cuarto Milenio, y en Milenio 3 lo hemos hecho, de que todavía muchos vecinos de Palomares, no voy a decir en secreto, pero tampoco se arroja mucha luz, tienen que seguir yendo a dependencias de la Junta de Energía Nuclear en Madrid a hacerse análisis. Ahora, el escándalo es que algunos caracoles daban altos índices de radiactividad. Claro, oficialmente, solamente el subsuelo, si se orada en la tierra, hay radiactividad. Pero es que te lo dicen como si eso es tranquilizador. O sea, no, a 3 centímetros ya hay radiactividad. Caramba, entonces te estás jugando ahí con la tierra y levantas tierra, ¿y qué pasa? Algo tiene que pasar cuando Estados Unidos se plantea venir aquí a Palomares a limpiar la radioactividad. Nuestros compañeros de la cadena SER en Almería tienen la última hora. ¿Qué está pasando en Palomares? El 17 de enero de 1966, un B-52 de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos chocó con un avión nodriza en una complicada maniobra de repostaje en vuelo. Las 2 naves que sobrevolaban Almería se desplomaron desde el cielo, y con ellas las 4 bombas termonucleares que transportaba el bombardero. 3 fueron recuperadas en tierra y una cuarta cayó en el mar. Durante 80 días, 3.000 marines y 34 buques de la Armada buscaron la bomba, 75 veces más potente que el arma que se utilizó en Hiroshima o Nagasaki. 40 años y 9 meses después, todavía aquí en Palomares, muchos recuerdan el baño del por aquel momento ministro franquista Manuel Fraga. Ni siquiera el gesto sirvió para desterrar el miedo de los vecinos. El fantasma de la contaminación seguía muy vivo. 2 de las bombas se fragmentaron al caer al suelo, liberando varios kilos de plutonio y uranio. Más de 250 hectáreas de eriales y campos de cultivo quedaron contaminadas, y entre ellas varios núcleos de población. El gobierno franquista negó siempre la catástrofe, aunque desde la fecha y salvando algunos momentos puntuales, Sanidad requiere la presencia en Madrid de algunos vecinos para analizar las posibles consecuencias de la radioactividad. El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas ha desvelado esta misma semana la aparición de caracoles afectados por la contaminación. Su director, Juan Antonio Rubio, afirma que es ahora cuando se están dejando ver los primeros signos en este sentido. Quizás por eso el gobierno español y el Departamento de Energía norteamericano hayan firmado ahora un convenio de cofinanciación de labores de análisis y desintoxicación en Palomares. Rubio, sin embargo, tranquiliza. Aunque haya caracoles afectados, la contaminación se mantendrá presumiblemente solo en el subsuelo. y 26, todos muy atentos. Una escuela de cocina en una zona de Francia. Ahí encontraste el siguiente testimonio, Alberto. Sí, además la manera de llegar a él fue bastante curiosa, porque primero fue a través del SMS en uno de nuestros programas hace 3 o 4 semanas. Escribió un SMS contando la historia, a Carmen le llamó la atención y en antena dijo, bueno, esta historia a ver si nos la envían por mail. Y automáticamente a los pocos días nos mandó un mail ampliándonos aquella noticia. Entonces hemos podido charlar con él y contarnos esta historia que la verdad es que nos ha sorprendido mucho, ¿no? Un amigo oyente de Milenio 3, ¿le llamaremos, Alberto? Le podemos llamar Fernando, por ejemplo. Fernando, ¿te parece? Perfecto, puede ser su nombre, puede que no, hay gente que no quiere. Por cierto, luego damos las vías de contacto porque están llegándonos unos testimonios que sé que agradecéis, que es una sección que agradecéis, porque es el espejo
en el que cualquiera puede mirarse, ¿no? Cualquiera puede un día vivir una experiencia. ¿A quién no le ha pasado viajando de noche lo que contaba antes Hugo Stuben? Lo de el frío espinazo porque crees que alguien va atrás en el coche. Eso nos ha pasado a muchos conductores. ¿Te ha pasado a ti alguna vez, Alberto? A mí me ha pasado. Las carreteras muchas veces cuando no hay muchas luces y demás siempre son motivo de estar por lo menos atento y precavido, ¿no? Atento al tráfico, pero también atento a veces a esos pasajeros invisibles, que evidentemente son visibles por nuestra propia mente, pero que hacen que uno lo pueda pasar mal. Pero esto va más allá, es que Fernando era escéptico. Estaba trabajando como chef en esa escuela de cocina, en un lugar además privilegiado, absolutamente maravilloso, en la mejor zona de Francia para hacerlo. Pero que él cuente cómo empezó todo. Todo empezó una noche, quizá a esta hora. En la región de Périgueux, la región de la Dordoña, pues nada, yo he estado haciendo unas prácticas de cocina allí, en un restaurante que está ubicado en un antiguo presbiterio. Yo residía allí, bueno, tenía abajo era ese restaurante y arriba unas habitaciones para residir. Estábamos el jefe de Sara, Joan y yo. Y me contaba eso, que allí ocurría algo raro, que oía pasos por las noches, pero yo nunca he creído en fantasmas. Y aún así, después de esto, tampoco, porque yo soy bastante escéptico con todas estas cosas. Y nada, y me contaba que por la noche escuchaba pasos, pero yo, vamos, nunca escuché nada de nada, hasta que una noche que él descansaba, pues yo estaba durmiendo y oí pasos. Yo lo primero atribuía a que él había regresado de su descanso, un par de días de descanso que tenía de semana, y nada, pero continué durmiendo. Pasos, a veces la antesala de fenómenos que son más impactantes para el que lo sufre. Él no acaba de creerlo y se pone con el edredón, hacía frío, a dormir tranquilamente. Pero algo le volvió a despertar, ¿verdad, Alberto? Sí, mira que le había avisado su compañero, la verdad, como él era escéptico, pues bueno, pues le quitaba lloro el asunto. Él además estuvo varios días durmiendo profundamente, no le molestaba ninguno de los ruidos del castillo o de ese presbiterio y bueno, pues dormía tranquilamente durante varios días, pero de repente cuando ese amigo coge 2 días libres y él se queda solo, es cuando empiezan a notar ya esos ruidos diferentes. Claro, solo, en un lugar que ya estaba edificado en el medievo, donde había muerto gente o se habían hecho determinadas cosas, un lugar con vida muy antigua. En esa zona de Francia, además, donde las noches son frías, con viento, con lluvia. Sigue la historia de Fernando. Pero bueno, la cosa continuaba, eran pasos que llegaban hasta mi puerta y regresaban, y yo ya me desperté del todo y noté que no había luz en el pasillo, lo cual me extrañó. Entonces me levanté, salí y vi que allí no había nadie. Revisé las habitaciones de la parte de arriba y allí no había absolutamente nadie. Y el caso es que para acceder a la guardilla, a la parte de arriba, había una puerta que yo cerraba por las noches por dentro y que aún estaba cerrada por dentro. Y entonces cuando empecé a sentir miedo. Los sucesos continuaron, el miedo empezó, o la inquietud empezó a expandirse, como es normal, y el jefe de cocina, los compañeros, todos fueron testigos de cosas todavía más inquietantes, más increíbles si cabe. Allí, en aquel lugar, en mitad de ese paraje francés, lo estaban viendo con sus propios ojos. Llegaron a ver incluso esto. Y en cuanto apagué la luz y me puse en mi cama, empezó otra vez todo. Empezó otra vez, alguien caminaba, llegaba hasta mi puerta, se paraba y volvía, y así, hasta que yo, aterrorizado, no sé, supongo que me dormí o la cosa cesó. Y hasta que un día estábamos los tres y un vaso que había sobre la mesa salió disparado, ¡flas!, y contra la pared reventó, lo cual nos dejó a todos espantados, y ya el jefe se convenció de que ahí ocurría algo. Pasos de hombre, pasos de mujer, ¿cuántos casos se inician con esta sintomatología? Estoy recordando, no muy lejos de aquí, un bufete de abogados en Madrid, donde pude entrevistar a esas personas y pudimos pasar una noche allí.
Un lugar curioso porque tenía ya una historia, el edificio, no ese inmueble en concreto, pero el edificio sí había tenido inquilinos que habían por lo menos denunciado otro tipo de experiencias bien curiosas. Pero esta gente, abogados prestigiosos, decían, también las mujeres de la limpieza, las personas que estaban ahí de noche haciendo determinadas labores, alguno de los empleados que se quedó hasta altas horas en la fotocopiadora, como por detrás de su espalda, fotocopiando de cara a un pasillo largo, un edificio de los años 20 en Madrid, los pasos perfectos de una mujer además con tacones finos. Una de las personas empleadas de la limpieza se quedó varias veces encerrada en el baño, iba a salir y no se atrevía porque escuchaba los pasos de un lado a otro del umbral de la puerta como alguien esperando. Y lo más increíble de este caso, que un día os contaremos con detalle, es cuando varias personas que están en la salita de espera, aguardando su turno para ser atendidas por los abogados, confirman que junto a la cristalera, a la galería que daba a un patio interior, ven otra mujer con una niña esperando. Una mujer con un traje demasiado antiguo. Había más sorpresas para poner broche final a esta historia en Francia, Alberto. Pues sí, porque la primera pregunta que le hice a este oyente pues era si había ocurrido algo en el pueblo, si tenía constancia de que allí había pasado algo, y él me dijo que recordó que en una especie de jardín que tenían, haciendo unas obras, como siempre suele ocurrir, pues al final descubrieron enterramientos, había sido un antiguo cementerio, e incluso con más personas habían, en alguna noche, estando al aire libre en ese jardín, habían escuchado muchos más ruidos que les hicieron subir a varias dependencias, registrar la casa, en fin. La verdad que aquel sitio estaba lleno de misterio, ¿no? Un viejo cementerio. 2:34, aprovechamos la circunstancia, Carmen, para invitar a todos los amigos a través de las vías de contacto diferentes que tenemos. Es bueno dar las 3 incluso, porque estamos recibiendo mucho material interesante. Casos en cuyas historias se involucraron nuestros amigos de Milenio, nuestros oyentes, los comentaristas, lo vieron con sus propios ojos. Es importante que podamos ir contando paso a paso lo que os pasó a vosotros. Pues vamos a dar esas 3 vías de contacto. La primera y más directa, sabéis que durante el programa lo vamos leyendo, son los SMS. 7640, palabra clave Milenio, espacio, y como siempre vuestros mensajes, lo que nos queráis contar. También tenemos el mail, milenio3 con número @cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com. Y las cartas, que ya se están perdiendo, y qué bonitas son, como nos gusta recibir cartas y postales y de todo lo que nos mandáis. Pues esa es a través del correo normal, Gran Vía, número 32, octava planta, 28013 de Madrid, y ponéis claramente que es para el programa Milenio 3. Este año ya sabéis que es importante no solo vuestro comentario, sino vuestro testimonio. ¿Os imagináis ahora ese lugar? Ese presbiterio, ese cementerio antiguo. ¿Qué tuvo que pasar y por qué allí? ¿Por qué en ese momento? Como siempre, misterio. Por cierto, que han subastado el atlas que consultó Cristóbal Colón. Un atlas que ha dado mucho que hablar en la historia. Algunos han visto en él casi propiedades mágicas. Subastado. La casa de subastas londinense Sotheby's ha vendido por 3,15 millones de euros un atlas que supuestamente fue consultado por Cristóbal Colón en su primer 500 viaje. millones de pesetas. En su primer viaje a América. Se trata del atlas Iker más caro del mundo hasta ahora. El atlas consta de 61 hojas y tiene unas dimensiones de 42 centímetros de largo por 28 de ancho. Está encuadernado en cuero y se salvó milagrosamente del incendio que se declaró hace 2 años en la casa de su anterior propietario, Lord Wardington, un reconocido bibliófilo inglés fallecido el año pasado a los 81 años. El atlas incluye 26 mapas elaborados por cartógrafos medievales que partieron de las descripciones de Ptolomeo, quien llegó a la conclusión de que el mundo era esférico y no plano, como se creía antiguamente. El anterior récord mundial para un atlas de este tipo correspondía hasta hoy al llamado Doria, datado en el siglo XVI, por el que se pagaron el año pasado unos 2,25 millones de euros. También pertenecían al mismo Lord Wardington. 500 millones de pesetas, pero lo vale, evidentemente. Una pieza básica para comprender nuestra historia. Un objeto del pasado que, bueno, diseñó el futuro, prácticamente. Vamos a ir a con vuestros mensajes, 7640, pero
antes, importante, siempre presente en este programa, nuestra crónica científica. Han pasado muchas cosas, algunas, como lo que contábamos de los adolescentes, o el adolescente que ha movido o controlado un videojuego con la mente, para quedarse con los ojos como platos. Astronautas y científicos de la NASA están preparando una nueva misión del Discovery, considerada la más difícil de las 14 que quedan para la construcción de la Estación Espacial Internacional. El transbordador partirá en diciembre para continuar la construcción del complejo en órbita. La razón de que la próxima misión sea tomada por la más compleja es que se va a realizar un nuevo tendido de los cables eléctricos, ya que durante los 8 años de funcionamiento la Estación Espacial ha funcionado con un sistema eléctrico provisional que ahora tendrá que ser sustituido por el definitivo. Los investigadores que trabajan en el esclarecimiento de los orígenes de Cristóbal Colón han estudiado ya cerca de 500 muestras genéticas de posibles descendientes del almirante en Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, sur de Francia y norte de Italia. No obstante, se ha llegado a un punto de no avance, ya que se necesitan nuevas técnicas. Una de las dificultades a las que se enfrentan los científicos es que la cantidad de ADN extraída a los restos de Hernando Colón y Cristóbal Colón es muy limitada, por lo que solo se utiliza cuando hay garantías serias de éxito con técnicas validadas y aceptadas universalmente. En el zoo de Fuengirola, en Málaga, vive una cría recién nacida de ciervo ratón. Es la primera vez que un ejemplar de esta rara especie, procedente del sudeste asiático, se mantiene y se reproduce en nuestro país. El animal es, en realidad, el ciervo de menor tamaño que existe. Lo que ocurre es que recibe el apelativo de ratón por sus grandes ojos y su pequeña nariz, que lo hace muy parecido a un roedor. No suele pesar más de 1 kilo y en su edad adulta puede ser tan grande como un conejo. Se trata de animales preferentemente nocturnos y solitarios, lo que provoca que sea muy poco visible en la naturaleza. En Colombia, un grupo de investigadores ha descubierto en una selva perdida al noroeste del país una nueva especie de ave. Se trata del gorrión montés de los yarigumes, con un plumaje colorido negro, rojo y amarillo y unas marcas blancas en las alas. El lugar en el que ha aparecido es completamente escarpado e inexplorado. El pájaro ha sido bautizado con ese nombre en honor de los indígenas yarigumes que vivieron en esa zona. Recordemos que Colombia cuenta con unas 1.800 especies de aves y es uno de los países con mayor biodiversidad de flora y fauna en todo el mundo. La extinción y la aparición de nuevas especies de pequeños mamíferos hace millones de años se vio directamente afectada por el ciclo astronómico de la Tierra, la inclinación de su eje y la órbita del planeta. Lo ha publicado estos días la revista Nature basándose en un estudio en el que han participado científicos españoles. Esto refuerza la teoría de que la extinción y formación de nuevas especies de seres vivos estaba modulada por el clima, ya que los cambios en la órbita terrestre y su inclinación ocasionaban fenómenos como heladas más largas y mayor diferencia entre las estaciones. Esto podía determinar la supervivencia de vegetales y animales. Y terminamos ya. El Ministerio de Medio Ambiente y las comunidades autónomas se han puesto en marcha para luchar contra la plaga del mejillón cebra, de la que hablamos hace ya algunos programas. Recordemos, se trata de un molusco que no es comestible y que se reproduce a gran rapidez. Acaba con cualquier forma de vida en el fondo de los ríos y llega a obstruir conductos para el transporte del agua al aferrarse con fuerza a las paredes de las tuberías. De momento se ha detectado la presencia del mejillón cebra en los ríos Ebro y Júcar. Es una auténtica plaga a la que se refería así la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, hace unos días. Yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo de trasladar bien la situación y, si tomamos medidas, evaluar previamente si son medidas rentables desde el punto de vista del dinero también que pongamos en ellas. Por lo tanto, de momento no hay todavía ninguna decisión. Si la tomamos, la tomaremos de acuerdo con los sectores implicados y las tomaremos además con la cohesión necesaria a lo largo de toda una misma cuenca. La intención es buscar la implicación de los sectores que realizan actividades de pesca o transporte por las cuencas de los ríos de todas las comunidades autónomas. Además, el Gobierno cree necesario establecer una línea de actuación europea para hacer frente al problema y que podría pasar por encontrar alguna utilidad al mejillón cebra, ya que en estos momentos carece de ella. Ahora llega un poquito la onda positiva, la eterna imagen, icono de este programa, hay muchos, pero un icono claro es nuestro querido Rainman, descendiendo por la escalera, con Tom Cruise, Dustin Hoffman, llegada a Las Vegas, Hans Zimmer.
Amigos de Palomares que nos escriben, que nos dice que ha comido caracoles de esa zona y que las pruebas, tanto suyas como la de los demás miembros de su familia, en el CIEMAT nunca han dado positivo. Y nosotros que nos alegramos. Caramba, o sea que él ha tenido que ir al CIEMAT a hacer pruebas. Me encantaría hablar con una persona que tiene que hacer esas pruebas. ¿Y en qué consisten? Si un día quiere, lo comentamos, pero con los taquígrafos, primero nos alegramos, evidentemente, y ojalá no sea nada. Pero claro, hay tanto oscurantismo. Nos encantaría que un día nos dijese este amigo cómo son esas pruebas. Simple y sana curiosidad. Juanjo desde Hospitalet nos dice: en los edificios viejos siempre ha pasado algo, casualidad o algo más. ¿Por qué no venís a Torredonjimeno, en Jaén, para poder investigar, atentos y apuntad, el fantasma del molino del Cubo? Oh, parece Edgar Allan Poe. El fantasma del molino del Cubo. Eso es. Qué bonito. Cuéntanoslo. Y si nos lo cuentas, igual mandamos a Alberto Granados. Mira, hablabas de Edgar Allan Poe. David desde Málaga, después de oír el relato de Teo, nos dice: este relato del minero es digno de Edgar Allan Poe. Enhorabuena por el programa. Yo a Teo es que le llamo Teo Poe. Merce nos dice que vio las reposiciones de Más Allá, que si no fuera por eso no escucharía Milenio 3, que se lo debe a Fernando. Gracias por continuar su trabajo, nos dice. Gracias a vosotros. Hola Iker, me gustaría preguntarte si hablaréis algún día sobre barcos fantasma, el Titanic por ejemplo. Yo he sido marino y a veces me he sobresaltado. Pues amigo marino, tenemos un programa preparado, es decir, diseñado. Queremos hacer ese programa en radio y a no mucho tardar, sobre misterios de los barcos fantasma. Creo que va a ser apasionante. ¿Te enrolas en ese viaje? Yo apuesto a que sí. Un amigo que nos dice que está en Francia en un área de servicio y con esa dramatización me habéis puesto el vello como escarpias. Otro oyente que nos dice cuántas cosas esconde nuestra poderosa mente y que no sabemos ni utilizamos. Y también nos dicen, hay que informarse antes de hablar. No es lo mismo mente que cerebro. Bueno, las críticas no las leéis en antena. Pues como ves, sí. Claro que las leemos. Si hay, las leemos. Leemos lo que podemos. Mente y cerebro. Tú veo que sabes muy bien la división. Pues un día vienes aquí y nos lo cuentas, que estaremos encantados de que nos enseñes la luz sobre la mente y el cerebro. Debe ser apasionante. Invitado quedas. Carmen, hacemos un pequeño aparte porque Alberto viene con su maleta de carga positiva. Hay una especie de test o algo así para, no sé, sobre la felicidad. Creo que va sobre eso. A mí me he intentado hacer uno antes. Un test sobre la felicidad. Es un tema que además está muy de moda, por fortuna. Hay libros como el de Enrique Rojas, que va un poco de eso, el de Adiós Depresión, gran éxito de Punset con su libro La Felicidad. Es decir, está ahí. Y queremos en nuestra mente positiva, a la que ahora mismo le pone música nuestro compañero Noel, adentrarnos en esa área, la felicidad. Nos introduce en ella Ray Lynch, la maleta de los pensamientos positivos, música celestial. Y es que estamos convencidos que el misterio también es positivo, también tiene una parte de autorrealización, mente positiva, límites de la mente, lo que queréis llamarle. La verdad es que hay cosas increíbles para agregar a este puzzle. Seguro que tenéis sugerencias, preguntas, temas que queréis tocar. Este mismo tema del adolescente que juega un videojuego con la mente, a mí me parecería maravilloso para esta sección. Pero Alberto tiene sus planes. ¿De qué nos hablas, compañero? Bueno, pues sí, vamos a hablar de la felicidad, porque unos son felices, otros no son felices. Yo creo que es importante observar sobre todo, ¿no? Observar pues aquellas personas que nosotros veamos que sean especialmente felices y saber un poco pues por dónde van, qué es lo que hacen, ¿y quién sabe quién lo es que feliz? no hacen. Hombre, yo creo que por las caras, incluso por las actitudes, se puede ver la persona que más o menos es feliz o no es feliz, ¿no? Ah, ¿sí? Yo ¿Tú eres feliz? Yo soy feliz, feliz, también, por ejemplo. Qué suerte tenéis. Ahí que yo también también. se le ve cara de felicidad. Noel, ¿tú eres feliz? También. Sí. Noel vive muy bien. Pues siempre la vamos buscando y la verdad ya hablaremos algún día de la programación neurolingüística, pero es muy Eso importante. es el famoso PNL, ¿no? PNL, exactamente. ¿Un día nos lo vas a contar? Sí, hablaremos de PNL y hablaremos de la importancia de la comunicación. Y en PNL siempre se hacen muchas preguntas, ¿no? Y la importancia de las preguntas es primordial en PNL.
Y muchas preguntas que nosotros nos hacemos habitualmente siempre es el por qué. Cuando queremos algo o necesitamos algo siempre preguntamos por qué, pero el por qué es una pregunta más de urgencia, ¿no? Es decir, necesitamos saberlo, es como una excusa. Entonces hay que intentar siempre buscar el para qué. El para qué nos transporta hacia el futuro, es un poco más una visión a largo plazo, ¿no? ¿Para qué queremos algo? ¿Para qué queremos una cosa material? Cualquier cosa, ¿no? Entonces, al final, si empezamos a preguntarnos el para qué y el para qué y el para Haznos qué... un ejemplo, Alberto, como pues, antes decías con Carmen, por ejemplo, para que la gente lo entienda. Hacer el ejemplo de antes. A ver, pues una cosa que desees mucho, Carmen. Una cosa que desee mucho, pero tiene que ser material. Sí, una cosa material. Una cosa material. Bueno, es que voy a quedar un poco materialista yo aquí. Pues, ¿qué te iba a decir yo? Se pongo un ejemplo, cualquier cosa. Vamos a ver, un bolso muy bonito. Bueno, ¿y para qué lo querrías? ¿Para qué lo querría? Para llevarlo en mis investigaciones, porque me gusta figurar muy bien en las fotografías con un buen bolso. ¿Y para qué te gusta figurar bien en las fotografías con un buen bolso? Porque ya que me hacen la fotografía, prefiero salir bien que salir mal. ¿Por qué mal. no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para que se reconozca mi trabajo, por ejemplo, si lo publico en alguna revista o en la televisión. Bueno, pues seguiríamos haciendo para qué, y para qué, y para qué, y para qué. Y yo creo que al final casi todos llegamos para ser feliz, ¿no? Se llega a una pregunta base, ¿no? A una cuestión base. A cualquier cosa que uno quiera y al final, después de muchos para qué, yo creo que al final llegamos a la conclusión de lo que queremos eso verdaderamente para ser felices. Y nos damos cuenta que a veces eso que deseamos no es la felicidad y que podemos ser felices sin eso. O sea, es decir, podemos desandar ese camino de preguntas y decir, bueno, tú puedes llegar a la felicidad sin pasar por esas cosas materiales. Exactamente. Entonces, para darnos cuenta de cuánto somos felices, no somos felices, yo he elegido un cuento muy bonito de Jorge Bucay, de un buscador que se pone a buscar una ciudad, tiene un impulso muy importante de buscar una ciudad y encuentra una ciudad muy bonita. Y entonces a lo lejos ve una zona verde, preciosa, llena de árboles, de flores, de pájaros, y de repente ve una cerca maravillosa. Entonces traspasa ese portal y empieza a caminar lentamente pues entre esas piedras blancas que encuentra y en un sitio precioso. Y de repente él empieza a mirar aquellas piedras y ve que hay algunas inscripciones, ¿no? Y lee, por ejemplo, una que pone: Abedul Tar vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. Se sobrecoge un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Él sigue dándose una vuelta por aquel cementerio precioso, ve otra inscripción, se acerca y pone Yamar Khalib, vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. Aquel buscador se sintió terriblemente conmocionado, porque ese hermoso lugar era un cementerio y cada piedra era una lápida. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto, pero lo que le contactó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido apenas sobrepasaba 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por allí, se acercó, lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. No, ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente, que la ha obligado a construir un cementerio de chicos? El anciano sonrió y dijo: puede usted serenarse, no hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta, como esta que tengo aquí, colgado del cuello. Y es tradición entre nosotros que a partir de allí, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre la libreta y anota en ella. A la izquierda, qué fue lo disfrutado. A la derecha, cuánto tiempo duró ese gozo. Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿1 semana? 2, 3 semanas y media. Y después, la emoción del primer beso. ¿Cuánto duró? ¿1 minuto y medio del beso? 2 días, 1 semana. Y el embarazo o el nacimiento del primer hijo. Y el casamiento de los amigos. Y el viaje más deseado. Así vamos anotando en la libreta cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba, porque es ese, para nosotros, el único y verdadero momento vivido. Bueno, pues una vez escuchado esto... Qué bonito cuento, sí, señor. Uno se pone a reflexionar y dice: ¿cuánto tiempo soy feliz? ¿Cuántos minutos del día podría anotar en estado de máxima felicidad? Bueno, pues hay un libro que tiene ya 36 ediciones vendidas, de Adam J. Jackson, se llama Los 10 secretos de la abundante felicidad. Entre esos 10 secretos yo he destacado el primero, que es la actitud.
es importante preguntarse cuál es nuestra actitud ante la vida y cómo afrontamos las diferentes pruebas que la vida nos va poniendo, ¿no? Y hay una frase muy importante de Martin Luther King que yo siempre tengo presente, que dice algo así como: si un hombre está llamado a ser un barrendero, debe barrer las calles como Miguel Ángel pintaba, Beethoven componía música o Shakespeare escribía poesía. Debe barrer las calles de modo que los cielos y la tierra se detengan para decir: aquí vivió un gran barrendero que hizo su trabajo bien. Bueno, pues durante todo el día nos estamos haciendo esas preguntas, si somos o no somos felices, y es importante el saber la actitud que tenemos ante las cosas. Ante un mismo problema siempre hay actitudes diferentes. Entonces, cada vez que haya un problema y que haya que enfrentar un problema, hay que preguntarse qué tiene de bueno esta situación. Es una buena pregunta. En vez de ver lo malo que tiene ese problema, preguntarnos por eso de bueno que trae esa situación. Lo esencial para crear una actitud sana y feliz ante la vida puede resumirse en una palabra: gratitud, algo importante. ¿Qué hay por lo que yo deba estar agradecido? Bueno, pues otra pregunta que nos podemos hacer al despertarnos. Y luego hay algo importante que también pone en el libro, por ejemplo, en este capítulo de la actitud, dice: la diferencia entre una persona que vive una vida mágica y otra que vive una vida mundana no está en sus circunstancias, sino en sus actitudes. La actitud es el pincel con el que la mente colorea nuestra vida, y somos nosotros quienes elegimos los colores. Pues sí, hay que esforzarse en vivir esa vida mágica. Son estas pequeñas piezas de un puzzle cósmico, esa mente positiva que también queremos difundir porque tenemos esa obligación. Vamos a terminar, Carmen, con un montón de gente a la que deseamos desde aquí, ¿verdad?, emitir por las ondas ese sentimiento. Igual hay gente que le despierta un chip después de escuchar estas cosas. Pues qué bonito tesoro también, ¿no? Hablar a la gente no solo de misterios, de crueldades que están ahí, las contamos, sino también dejar un pequeñito espacio de oxígeno para decir: no todo está perdido, pelea por tener una vida mágica. Pues mira, la primera energía positiva va a ser para un chico que nos escribía diciendo que un brindis por Fernando Jiménez del Oso, uno de los hombres que nos unió en la búsqueda de la verdad. Brindis porque estoy celebrando mis 30 años con vuestra única compañía. Pues amigo, chin chin, brindamos contigo, muchísimas felicidades y que cumplas muchos más, si puede ser en nuestra compañía. Aquí te estamos encendiendo una vela, amigo, una vela de amistad. Desde Gijón también nos dicen: hoy fuisteis un par de oasis en el Sáhara de mi vida. Vecinos. Pues otro beso muy fuerte para ti. Hola Iker y Carmen, os oigo y veo desde el primer día. Mi novia me dejó por vuestra culpa, entre comillas. Reservadme una entrada para Puerto Llano y voy. Pues claro que sí, amigos, y allí van a entrar todos. Vente, y además, que no dejamos a nadie fuera. Son como 2.000 plazas, va a estar... Sí, no sé cuánto es, no sé cuánto muchísima gente, que va a caber todo el mundo. Alberto desde Alicante, los misterios se desplazan en todos los medios. Ahora miraremos al cielo de otra manera. ¿Será con miedo? ¿Será con esperanza? ¿Será con milenio? Feliz es quien sabe lo que es, nos dice Elsa desde Asturias. Buena frase. Juanjo también. Desde Hospitalet. Yo creo que la felicidad no se mide en sí o no, siempre falta algo. Yo soy feliz soñando, buscando mi utopía, mi chica ideal y que todo el mundo esté bien con todos. Algunos me dicen que estoy loco, poco me importa, dice Carlos. Bueno, ¿cuántos benditos locos así son necesarios para cambiar las cosas? Ser feliz te hace fácil cuando consigues la difícil tarea de sonreír por dentro. Sed felices, sonreíd mucho. Desde Barcelona, besos a todos. Noemi. Oye, me gusta mucho que los amigos comentaristas del 7640 estén pendientes siempre de darnos un dato, de aportarnos una información, de comentarnos algo, pero que nos den también ese calor, ¿no?, y esa energía. En esa sección que es positiva, también ellos tengan frases que son dignas de encuadernar, Alberto? Desde luego, y que participen en esta historia, ¿no? Hoy cumplo 15 años, pues también felicidades, amiga Pilar. A partir de mañana cogeré una libretita y cogeré ejemplo, nos dice. Además, si lo hace desde tan joven, qué feliz. Caramba, Alberto, yo no sabía que esto iba a tener ese impacto en la audiencia, ¿eh? Qué bonito es saber. Tenemos 3 horas y media de milenio, tenemos cuarto milenio, y lo pensábamos, ¿verdad? Además fue un momento muy mágico y dijimos, ¿por qué no dar esta pequeña ventana de aire puro? Bueno, el que nosotros consideramos que es bueno, podemos estar equivocados o no, pero las ondas son mágicas
y que haya esa positividad en las ondas que llegan a nuestros amigos receptores, cientos de miles de amigos que son como nuestra familia, es importante. Y qué bonito que vosotros lo acojáis también y podáis opinar, claro. Sandra desde Málaga nos dice, amigos de Milenio 3, la felicidad solo consiste en la sensación de que todo va bien. Opino que la felicidad es un qué, no un para qué. No se trata de utilitarismo finalista, sino de búsqueda del saber, nos dice Luis. Qué interesantes reflexiones de nuestros oyentes, ¿eh? Tatiana desde Las Palmas, Milenio 3 es un faro que nos guía. Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que hace uno. Un beso desde Logroño, nos dice Rubén. ¿Cómo te quedas? Eso es importante, sí, querer lo que Pero hace vaya uno. frases, ¿eh? Sí, ahí están nuestros oyentes al quite, como siempre. Querer lo que hace uno, en el fondo, identifica el cuento del barrendero que contaba Alberto. Sí, y al final tener una buena actitud. Claro, puede ser barrendero y estar muy agobiado por serlo, sin darse cuenta de que su función es básica, y otro, querer lo que hace y hacerlo muy bien. Marisa desde Bilbao dice que historia más preciosa y qué interesante el tema de la felicidad y qué importante es disfrutar el momento. Claro que sí. Y también esos amigos que van a disfrutar del libro Milenio 3, el libro. 3 ganadores. Me crié con ese programa y me entusiasmaba la cabecera con los dibujos típicos en blanco y negro y la gran frase con la que acababa el programa. Nos decía Sento. Pues uno de los libros va para él. El siguiente es para Yolanda, que dice que esos rituales satánicos son realizados por personas que seguro que leen libros de magia negra y se juntan con personajes malignos. Que están en las antípodas de lo que estamos comentando. Y el último es para Alejandro Bueno, que dice que hace unas horas ha visto una luz azul cruzando despacio por la provincia de Huesca. Pues estamos muy atentos porque los objetos volantes identificados siguen sobrevolando España. Pero, por cierto, qué bonito mensaje final, qué bonito acabar la semana radiofónica, porque mañana seguimos en televisión. Que dice Alberto que Iker Jones, gracias, que le han convertido a Alberto Granados, nuestro compañero Gonzalo Núñez, en un personaje. Alberto Granados en cómicos, ¿imagináis? A Santi Camacho. Nosotros somos felices haciendo Milenio 3. Mañana nos vemos en Cuarto Milenio, en 4 hacia las 11. La semana que viene en Puerto Llano. Somos felices porque recibimos vuestra energía. Carmen, Alberto, Noel, como siempre, gracias. Nos vemos mañana, un beso.